はい、皆さん、こんにちは。私はコスタリカのダニエルです。今日は、貴族研修の文化体験について話したいと思います。Muy buenos días o buenas tardes a todos y todas. Yo soy Daniel de Costa Rica y hoy les voy a presentar sobre las experiencias culturales que pude vivir durante el programa. Primero que todo, el programa contaba con 6 objetivos y uno de ellos es sobre las experiencias culturales, que sería de lo que les voy a hablar hoy. Primero que todo, eh, apenas habíamos llegado como una semana después, si no me equivoco, fue que tuvimos lo que era el Saitama Kengaku, que era como una excursión, por decirlo así, a Saitama, y en este caso fuimos al Museo de Bonsai, como se puede observar en la imagen izquierda, que ahí pudimos, bueno, aprender, leer cómo son los cuidados, cómo es que crecen, eh, como los tipos de bonsai que hay, porque hay varios, no todos son iguales. Y también pudimos, pues, tomar varias fotografías de diferentes bonsais que habían. Después fuimos a Kawagoe, que es una ciudad que está en Saitama, que es conocida y muy popular por su estilo de arquitectura que tienen algunos negocios, algunas casas, como las calles en sí. Y en el lugar pudimos ir al museo de lo que era el Matsuri, el museo de los festivales. Ahí nos enseñaron como los festivales del Kawagoe, y pudimos también como recorrer el museo por dentro, a nuestro propio ritmo. Y ya después nos dieron tiempo para ir recorriendo lo que era la ciudad, para ver lo que era como los templos del lugar y para comprar también omiyages, ¿verdad? Comprar souvenirs, que era lo más importante, y gastar dinero desde la primera semana. Ya después también había como un reloj, por decirlo así, que no me acuerdo a qué hora la verdad era, pero en la tarde sonaba varias veces y ahí lo pudimos también como observar y escuchar. Y ya después de eso ya nos devolvimos al centro. Eso fue la excursión a Saitama, casi que apenas llegando a Japón. Luego, ahorita Daruma-san también habló de lo que fue el Yukata Taiken. En ese Taiken, en esa experiencia, pudimos experimentar cómo todos los pasos de ponernos un yukata, cómo es ponerse cada prenda. La verdad no fue tan fácil como ponerse una camiseta por encima, ¿verdad? Fue súper complicado. Bueno, para mí me pareció muy complicado. Cómo era atárselo y la verdad yo no pude, a mí me tuvieron que ayudar. Eh, y también nos dieron, ¿verdad? Estas sandalias japonesas. Y bueno, a mí no me quedaron, entonces como se observa en la imagen, tengo una puesta y la otra no, porque la otra no entró. Eh, y también al final, pues unos cuando se pone el yukata, después hay que quitárselo también, entonces a la hora de quitarse el yukata también nos enseñaron cómo doblarlo, cómo se guarda, y también fue una experiencia bastante, pues interesante y la verdad muy complicada, bueno, a mi parecer fue bastante complicada, a mí me costó mucho, pero igual de ahí algo se aprendió y pues más adelante también se puede explicar de todo esto que uno experimentó en las clases de uno, ¿verdad? Cómo es que funciona y todo el asunto. Después, también otra experiencia cultural que tuvimos fue Sado, que sería la ceremonia del té. En este caso, no nos dejaron tomar muchas fotografías a nosotros, más bien esta fue una que me encontré por ahí que tomé a escondidas. Y la ceremonia del té nos dividieron en dos grupos. Primero nos enseñaron como un video de cómo comportarse, de cómo los pasos a seguir, también cómo se prepara el té, cómo lo sirven. Y ya después pudimos experimentar pues eso que vimos en el video, pero en vivo, ¿verdad? Ya pudimos ver cómo se preparaba, cómo lo servían y también nos dieron a probar el té y otros dulces japoneses, que es lo que se come a la hora de la ceremonia del té. Fue muy interesante igualmente y la verdad también, pues como uno lo experimentó, ya también puede comentarle a los estudiantes. Después, para mí como de las experiencias preferidas o favoritas fue el Coco Homon y el Shogaku Homon, que fue las visitas al colegio y a la escuela. Bueno, en mi caso es que yo estoy estudiando enseñanza también de matemática, entonces
para mí sí fue como una experiencia muy enriquecedora. Primero fue el Coco Homan, que igualmente, bueno, en ambos no nos dejaron tomar muchas fotografías, igual, ¿verdad? Por temas, pues, ya un poco como que obvios. En el Coco Homan, primero observamos como la infraestructura del colegio, nos anduvieron dando vueltas por el colegio para que viéramos cómo funcionaba, y ya después pudimos observar lecciones. A mí de casualidad me tocó una lección de matemática, y ya después pudimos hacer actividades como intercambio con los estudiantes. En mi caso era en pareja y me tocó con la chica de Sri Lanka. Entonces ahí organizamos unas actividades, unas presentaciones para presentar tanto como características de Costa Rica, de Sri Lanka, y también hablar un poco de nuestros idiomas, en este caso español y el idioma de Sri Lanka, que la verdad ahorita se me olvidó el nombre, pero ahí pudimos interactuar con los estudiantes, jugaron un poco de tiempo, y ya después de eso, al puro final, pudimos observar lo que era los famosos clubes japoneses, ¿verdad? Los clubes deportivos, de música, los clubes también tenían de shodo, de caligrafía y de arte, por ejemplo, también. Lo que fue muy interesante ver cómo el nivel que tienen, de a pesar de ser estudiantes de colegio, el nivel tan alto que tienen, por ejemplo, en los deportes, en la caligrafía, en el arte, es impresionante. En ese colegio, de hecho, que fue el Cascade Coco, eh, tenían, creo que eran dos estudiantes que fueron hasta las Olimpiadas, a las últimas de París, que participaron. Y al puro frente del colegio tenían como un cartel como felicitándolos y todo el asunto. Entonces me pareció bastante increíble que a ese nivel, bueno, a esa edad ya están compitiendo pues a nivel ya olímpico y todo. Y después el Shogaku Homan fue muy parecido, como de ir a observar la infraestructura de la escuela, luego observar clases, y en este caso como eran pues chiquitos más pequeños, ¿verdad? De una edad más corta, sí fue como más que todo jugar con ellos después, ¿verdad? Igual nos pudimos como presentar sobre nuestro país. En mi caso fue individual, entonces presenté sobre Costa Rica, como animales, paisajes, ¿verdad? Como era para personas más pequeñitas. Y ya después ellos me habían preparado como diferentes juegos, se dieron como en grupos y yo iba como por grupo y jugando con ellos me pareció bastante como lindo, muy divertido, y los niños japoneses son súper tiernos, súper inocentes, son demasiado lindos. Entonces me pareció una experiencia súper, súper buena, me encantó la verdad. Luego tenemos el homestay. En este caso yo fui con una familia de dos personas, era una señora y un señor de 64 y 65 años respectivamente. Pasé más que todo con la señora porque el señor casi no estuvo en la casa. Lo que me pareció súper interesante que al llegar al baño, cuando entré, es que tenían este letrero, ¿verdad? De que los hombres igualmente tenían que utilizar pues el servicio sentados. Me pareció súper interesante. Después le pregunté que por qué, digamos, por qué tenía eso, y me comenta la señora que ella también utiliza Airbnb. Entonces, para las demás personas, digamos, no era como solo para mí, para las demás personas también les solicitaba pues lo mismo. En el homestay pude realizar varias cosas. La señora, la verdad, me anduvo paseando por todo lado. Por ejemplo, me llevó al zoológico de Bueno, que yo no había ido hasta el momento, entonces pude pues experimentar lo que era el zoológico de Bueno. Lamentablemente no pude ver los pandas porque había una fila como de 2 horas para ver los pandas, entonces no los pude ver. Igualmente, después del zoológico de Bueno, la señora me llevó a la casa de la hija, y ahí conocí la nieta de la señora, y pude también como interactuar no solo con la señora, sino ya también con otra familia japonesa, que en este caso era la hija con el esposo, ¿verdad? Y bueno, y el bebé, porque estaba pequeño todavía. Igualmente, yo cuando solicité o cuando escribí como mi presentación para aplicar al Host Family, yo escribí que a mí me gustan mucho las mascotas y los animales en general. Por eso me llevaron al zoológico, y la señora también tenía 3 gatos. Entonces pasé jugando con los 3 gatos durante todos los 2 días que estuve en la casa del homestay.
La verdad fue una experiencia muy, muy buena. La señora fue súper amable en todo momento. Me acuerdo que la primera noche hasta como que puso en el tele videos de Costa Rica porque quería ver cómo era el país, no lo conocía. Entonces buscó videos de Costa Rica, vimos como un documental y todo. Y, y ya después ella me preparó comida, me llevó a comer también. De hecho, había comprado bananos y de casualidad eran de Costa Rica, ella ni se había fijado hasta el momento que pues los abrió y eran de Costa Rica. Entonces me dio un banano de Costa Rica para que recordara el sabor y estuvo muy, muy buena experiencia, la verdad. Y luego estuvieron como los Kengaku, los viajes que tuvimos a Yamanashi, que es la imagen de la izquierda. En este caso nos llevaron a distintos lugares. Uno de ellos que me acuerdo muy bien fue la experiencia de ver ay, ¿cómo se llama? El tren de levitación magnética que están trabajando ahorita en Japón, que lo están construyendo. Pudimos ver cómo, pues, a las velocidades que viaja, ¿verdad? Que es como 500 kilómetros, si no me equivoco. Pudimos ver cómo funciona, cómo hacen las pruebas. Igual pudimos observar, bueno, en ese momento era otoño, entonces habían paisajes, ¿verdad? Cubiertos de hojas rojas, hojas naranjas. También nos llevaron a ver lo que era, ay, se me olvidó el nombre. Es como un templo que es súper famoso por ver el Monte Fuji. Lamentablemente el Monte Fuji no se quiso mostrar. Estuvo súper nublado ese día y no lo pudimos ver, pero antes, bueno, al menos en el bus sí lo pudimos ver. Y fue una experiencia también bastante bonita la de Yamanashi. Luego la del centro es lo que fue el Kengaku a Tokio. En este caso nos llevaron a dos lugares que es como un centro de investigación de Panasonic. Ahí pudimos observar como diferentes, como las fuentes de energía, cómo cuidarlas. Igual pudimos interactuar, esto es un video si no me equivoco, ajá. Pudimos interactuar como haciendo videos, como viendo tipo de magnetismo y muchas cosas interesantes. Y después nos llevaron a un centro ay, de Jishin, ¿cómo era? Al Centro de Prevención de Desastres Naturales. Ahí pudimos experimentar lo que fue cómo apagar un incendio, nos enseñaron cómo apagar un incendio, cómo usar un extintor y también experimentamos lo que fueron terremotos. Nos pusieron a experimentar el terremoto de Japón del 2011 y como advertencias, ¿verdad? Sugerencias en caso de emergencia, ¿verdad? Y ya después el viaje a Kansai, que nos llevaron a distintos lugares de Kansai, nos llevaron al Parque de Nara, por ejemplo, que es lo que se observa en la imagen. Pudimos ir a Todaiji, alimentar a los venados. También habíamos ido a Fushimi Inari, aunque fue un poco tiempo, ¿verdad? Igual pudimos ir. Y la verdad fue una experiencia súper bonita porque, de ahí, como nosotros estamos en Saitama, en Kanto, en este caso pudimos ir a otra región, ¿verdad? Que es como otra cultura distinta, otro dialecto, casi que es otro Japón, ¿verdad? El que uno conoce como es Tokio, casi que por lo general, lo que la gente conoce es Tokio y ya Kansai sí es como otra cultura muy interesante. Luego pudimos experimentar también demostraciones de shamisen y de Wadaito. En el caso del shamisen, igual pudimos escuchar cómo el instructor tocarlo, nos explicó como los tipos de shamisen y ya después pudimos tener un tiempo, pasamos uno por uno a tratar de tocar como una parte de una canción de shamisen y la verdad estuvo un poco complicado. Ahí se hizo el intento y algo salió, algo se escuchó. Y luego con Waiko funcionó muy parecido. Primero el instructor llegó y nos hizo una demostración de cómo suena, hizo demostración de algunas canciones. Y ya después, si tuvimos como un taller para tocar el Waiko, íbamos siguiendo las instrucciones del sensei. Él iba tocando y nosotros teníamos que imitar los sonidos que él hacía con el Waiko. Entonces también pudimos experimentar con estos dos tipos de instrumentos tradicionales japoneses. También tuvimos talleres de caligrafía. Primero estuvo el de Shodo, ¿verdad? Que en este caso eh,
Antes de hacer lo que se muestra en la imagen, sí, digamos, en una mesa pudimos como practicar caligrafía, hicimos unos trazos, un kanji también que nosotros escogiéramos, lo pudimos hacer. Y ya después hicimos estos que en la imagen la verdad no sé qué tan grande se ve, sin embargo sí son papeles bastante grandes y pudimos escribir una frase o una oración, nos dejaron escribir lo que nosotros quisiéramos y después los colgaron en el vestíbulo del, del centro, ¿verdad? Y después otro taller que tuvimos que me gustó bastante fue el taller de Año Nuevo de Oshogatsu, que en este taller básicamente a lo que fuimos fue a experimentar, bueno, a jugar, a experimentar distintos juegos que se realizan en Japón, como lo fue Kendama, Carta y otro montón de juegos pudimos experimentar en este taller. En este caso también tuvimos lo que es el Koryu-kai Katsu, que fueron actividades de intercambio ya con personas de Japón. Tuvimos varias, como personas llegaron de Saitama, habían llegado de Tokio, y en estas que se muestran en la imagen específico son estudiantes de universidad que tuvimos como la experiencia de hacer este intercambio donde nosotros nos dieron como en parejas y nosotros pensamos como un tema. Digamos, los japoneses llegaban y ellos no sabían el tema. Obviamente nosotros lo escogíamos y ya después nos poníamos a hablar de ese tema, hacíamos preguntas y los japoneses nos iban contestando, ¿verdad? Lo que ellos pensaban, como sus opiniones, y ahí pudimos como intercambiar ideas. Entonces fue una actividad bastante enriquecedora, porque es como intercambio de pensamientos, digamos. Uno como latino pues tiene sus pensamientos, ¿verdad? Sus como tradiciones, sus culturas, y pues los japoneses ya tienen también igual sus pensamientos, entonces ahí como que pudimos hacer intercambio. En mi caso yo trabajé con una chica de Indonesia y ahí pudimos ir como conversando entre nosotros, como qué queríamos hacer, qué queríamos preparar, de qué queríamos hablar. Y ya después a la hora de hacer el Koryokai pudimos pues hacer varias preguntas, varios comentarios y varios intercambios de ideas, entonces estuvo súper enriquecedor igualmente. Y ya hablando como un poco de mis propias experiencias culturales, aparte como de la comida, ¿verdad? Como llegar al súper y no saber cómo pagar, porque es un self-reggie, ¿verdad? Que uno paga por sí solo. A mí me costó mucho al principio, no sabía cómo usarlo, porque aquí, por lo menos en mi país, bueno, yo no he visto, al parecer sí hay, pero yo no he visto todavía. Igual cómo usar el tren, aquí en Costa Rica hay uno y no es muy útil que digamos. Entonces, como el sistema de trenes de Japón para mí al principio me pareció súper complejo, no entendía, me perdía en las estaciones. Toda esa parte, todas esas experiencias, ¿verdad? También voy a comentarles como unas cuatro que escogí. Primero que todo, los que eran como los cafés con animales, aquí en el país, en Costa Rica no hay como estas experiencias. Entonces yo pude como aprovechar y ir a uno que era de capibaras y cuando yo fui, estaba solo, entonces me pude quedar todo el tiempo que yo quise, me quedé como 3 horas con los capibaras y ahí como preguntándole al dueño cómo se cuidan, cómo es que los compran o cómo es que funciona eso de si es que tienen permisos o cómo es que funciona de todo el sistema de estos cafés. Fue súper interesante. Igualmente, después lo que realicé, en la imagen de la derecha está un rally de sellos, que la idea es como a uno le dan un papel con diferentes espacios en blanco, es ir recolectando sellos. En este caso lo realicé en Tokio, entonces había que ir a diferentes edificios y ir recolectando sellitos en este caso de Mario era. Al final a uno le dan como el papel, este que se muestra en la imagen ya lleno con los sellos y le ponen el sello final. Después, bueno, la comida, en este caso el kaiten sushi, no, bueno, aquí en Costa Rica por lo menos no hay. En este caso fui con 5 compañeros y pues comimos bastante, todos los tipos de sushi que había. También eso, ¿verdad? Que el sushi por lo menos aquí que hay en Costa Rica es muy diferente al que hay en Japón. Aquí son nada más rollitos, no es como el arroz y el pescado encima, ¿no? Son rollitos nada más, entonces es muy distinto.
Y a final de año nuevo pude ir de paseo y en este caso experimenté lo que fue el Hatsumode, ¿verdad? La primera visita al templo del año. No hice la fila porque había mucha gente, nada más como que la vi, pero también pude experimentar, digamos, el día siguiente también fui a otro templo y pude, pues, comer de los diferentes puestos de comida que habían también. Entonces fue súper interesante. Ah, bueno, y también como experimentar la nieve, porque aquí en Costa Rica, pues, bueno, en Latinoamérica no hay, ¿verdad? En algunos países sí, pero por lo general no hay. Entonces también como experimentar todo el tema de la nieve, del frío japonés, del invierno japonés, ¿verdad? Que aquí igual en Latinoamérica por lo general no hay. Y también, ¿qué voy a usar? Digamos, ¿cómo voy a hacer con la cultura que experimenté yo en Japón? ¿Cómo la voy a usar para mis clases de japonés? Antes de ir a Japón, bueno, yo no había llegado a ir a Japón, fue mi primera vez, entonces antes de ir a Japón, yo en las clases explicaba lo que me habían enseñado a mí o lo que yo había escuchado, lo que había visto en internet. Entonces, por lo mismo, yo no tenía todas las respuestas que me decían los estudiantes, ya había cosas que les tenía que preguntar a los demás profesores, porque en el momento me preguntaban algo y yo les decía, uy, mejor te lo respondo la otra semana, porque la verdad yo no conozco la respuesta a esa pregunta. Entonces, ahora que fui a Japón, ya experimenté mucha de la cultura japonesa, ya lo viví pues en carne propia, ¿verdad? Entonces, a la hora de que ya los estudiantes hacen ese tipo de preguntas, ya uno sí puede como contestar con lo que uno vivió, con lo que uno vio, con lo que uno experimentó. Entonces, con todo lo que yo aprendí de la cultura japonesa cuando estuve allá en el programa, también la pienso utilizar en las clases, que por cierto ya estoy, bueno, enseñando, ¿verdad? Ya tenía como la oportunidad de hacer algunos comentarios o de enseñar algo de lo que yo he hecho o lo que hice allá. Y pues sí, la verdad es que me sirvió bastante, bastante todo lo que aprendí en este programa. Yo creo que me extendí el tiempo y eso sería gosecho, arigatou gozaimashita.